Muy buenos días, mis hermanos. Ya casi me siento de aquí de Minnesota. Vamos a continuar con esta serie de conferencias que hemos venido desarrollando, cuyo lema ha sido Fundamentando la Familia. Realmente este tema es un tema que pudiéramos fácilmente llevarnos todo un año hablando de la familia, ¿verdad? Porque habla en relación a nuestra vida, los años de vida que puede alguien vivir. Con un año hablando de la familia, pues no es nada. Se dice que el hombre logra vivir de 70 a 80 años, logra tener de vida 70 a 80 años. ¿Qué es un año en relación a 70 o 75, 80 años? Muy poco realmente. Así que así es este tema de la familia, porque pues es un tema muy extenso. Pero bueno, en estos temas que hemos venido desarrollando tenemos ya bastante trabajo para poder aplicarlo a nuestra vida. Hoy voy a compartir la última conferencia dentro de esta serie Fundamentando la Familia, y le he puesto un título interesante que es importante que todos conozcamos. El título de este mensaje se llama Conociendo a mi familia. Conociendo a mi familia. Y este tema pues tiene que ver no solamente con papá y mamá, sino con los hijos también. Así que los hijos, ¿cuánto conocen a papá y mamá? Y papá y mamá, ¿cuánto conocen a los hijos? ¿Verdad? Entonces vamos, a través de la palabra de Dios, vamos a ver cuánto conocemos a nuestros hijos, de acuerdo a nuestra familia. En Proverbios, abra su Biblia ahí, Proverbios 27. Proverbios 27. ¿Ya lo tiene? Proverbios 27, vamos al versículo 23. ¿Usted sabe quién escribió este libro de Proverbios? ¿Quién? Salomón. ¿Usted sabe quién era Salomón? Hijo del rey David. ¿Usted sabe cuál era una de esas cualidades o características que distinguieron la vida del rey Salomón? Sabiduría. La sabiduría de Dios. Fíjese cómo este hombre, cuando Dios se presentó con él y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. No le pidió nada material, un castillo muy grande, servidores, no le pidió riquezas. Y Dios se agradó de eso, porque él pidió sabiduría y ciencia. Ciencia es conocimiento, sabiduría y conocimiento de Dios para gobernar a un pueblo grande. Y escuchen esto, como pastores necesitamos sabiduría y conocimiento de Dios para ministrar a la gente, pero también como padres de familia necesitamos sabiduría y conocimiento de Dios para cuidar a nuestra familia. Por eso este proverbio es muy acorde a lo que estamos estudiando, porque lo escribió justamente un hombre sabio, aunque después empezó bien pero terminó mal, haciendo de las cosas de este mundo algo parte de su estilo de vida. Tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. De ahí ha surgido una falsa doctrina que, por lo menos en México, no sé acá en Estados Unidos, pero en México un pastor empezó a desarrollar el ministerio del concubinato. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues las concubinas eran amantes, ¿verdad? Aparte de 700 mujeres, esposas, ¿sí? La poligamia que se conoce, además de eso, tuvo 300 concubinas, amantes. Entonces un pastor por ahí
inteligente, entre comillas, desarrolló este ministerio del concubinato, ¿verdad? Y las familias que tenía ahí, estaba el lugar lleno de personas que creen en esto. ¿Por qué cree usted que estaban ahí? Porque pues les gustó el ministerio, ¿verdad? Tener un montón de mujeres. Yo a veces, yo digo, bueno, yo no sé cómo le hacen a esa gente, que esos hombres que tienen 2 o 3 mujeres y luego aparte 2 o 3 amantes, si con una ya nos anda. Por eso la Biblia no se equivoca. La Biblia dijo, marido de una sola mujer, dentro de los requisitos de los ministros, que sea marido de una sola mujer, porque si ya tiene 2 y algún otro amante le va mal, como les ha ido mal a todos. Bueno, ese hombre sabio en Proverbios 27-23 escribió lo siguiente: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Luego vamos a Proverbios 16:6. Denle vuelta un poquito hacia atrás y vamos a otro proverbio escrito por el sabio Salomón. Yo quiero que mantenga, este es el título, este es el versículo clave, Proverbios 27-23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Pero en Proverbios 16:6 también dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Vamos a entrar de lleno a la plática. La palabra temor es la palabra del hebreo que se usa para referirse no a tener miedo de alguien, sino más bien se usa para referirse a una persona de alto rango a la cual se le debe de expresar temor reverente, es decir, honra y respeto. Yo quiero que pongan mucha atención en esto, temor reverente. Honra y respeto a una persona de alto rango. En este caso, para los cristianos, la persona que tiene la máxima autoridad se llama Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? En relación a la vida familiar, el varón es a quien se le debe el respeto y la honra. El varón, que es la autoridad del hogar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es más que un simple temor reverente, una honra. Es la manifestación. Temor es más que una simple honra. Temor reverente, respeto, es la manifestación, escuchen esto, de una actitud del corazón con la que una persona reconoce la autoridad, la condición de esa persona a la que se está reverenciando o a la que se le está rindiendo el debido respeto. Vuelvo a repetir, es una actitud del corazón que nos debe esa persona de autoridad. En el caso de la iglesia, a Dios, a Jesucristo. En el caso de la familia, al varón, que se reconoce su autoridad. ¿Por qué digo esto? Porque hoy hay muchos problemas para que la esposa reconozca la autoridad del varón, o para que los hijos reconozcan la autoridad de los padres. Hay problemas en ese sentido. Por eso la familia entra en conflictos, en diferentes problemas. Entonces, con este significado, la palabra temor implica entonces sumisión y rendición total de la iglesia a Dios, a Jesucristo. Pero repito, es una actitud del corazón. Después de conocer este significado de la palabra temor, hay 2 preguntas que yo tengo para nosotros y cada uno se va a responder de acuerdo a su contexto familiar. Pregunta número 1. ¿Mi familia calificaría para ser una familia temerosa de Dios? Sí. Cada quien responde, ¿verdad? Porque yo decía el día de ayer que ya no hay mucha diferencia entre la familia del vecino que no es cristiano
en relación a mi familia, que digo yo que soy cristiano? Ya a veces ya no hay mucha diferencia, porque muchos de los pleitos y problemas que tiene el vecino que no es cristiano los tiene ahora la familia cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué surgen todos estos problemas? Porque no aplicamos los mandamientos de Dios que rigen la vida de la familia cristiana. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, no me responda, usted respóndase de manera personal. ¿Mi familia califica para ser una familia temerosa de Dios? Segunda pregunta, en cuanto al conocer a mi familia, ¿cuánto padre de familia, mamá de familia, cuánto realmente conoces a tus hijos? ¿Cuánto los conocemos? Porque el conocer de una manera íntima, amigable, personal a nuestros hijos nos permitirá ayudarlos cuando ellos tengan alguna necesidad, y de esa forma, cuando tenemos una buena relación con nuestros hijos, eso nos da la oportunidad de poder construir y edificar en ellos no solamente los valores morales, sino los más importantes, que son los valores espirituales, que vendrán cuando edificamos en ellos los valores espirituales, vienen a ser para nuestros hijos como los cimientos fuertes que los pueden sostener en los momentos difíciles. ¿Cuántos de los, no sé si están aquí los padres de familia, ¿verdad? No sé si hay algunos hijos. Bueno, todos somos hijos, ¿verdad? Tenemos un papá y una mamá. Pero habrá algunos hijos, por ahí veo a la hija de mi hermano Marco Antonio. ¿Alguien más es hija o hijo por aquí? Aquí hay una hija. ¿Ellos son tus papás? Sí, ok. ¿Algún hijo, alguna hija? Allá está otro hijo atrás. Aquí hay otro hijo. Muy bien. Qué bueno que están aquí. Me da gusto que están aquí porque se van a dar cuenta de la responsabilidad que tienen sus padres, pero también la responsabilidad que tienen ustedes hacia con los padres. Por eso yo decía, el título de este mensaje es Conociendo a mi familia. Entonces, mire el consejo en cuanto a la edificación de la familia que nos da ese mismo personaje, uno de los personajes más sabios de la Biblia, que la Biblia registra, que es Salomón. Vamos ahora al Salmo 127. Salmo 127. Salmo 127, versículos, vamos a leer del 1 al 4. ¿Lo tiene ahí? Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dicho de otra manera, este versículo podemos leerlo así. Sería inútil construir una casa o una familia sin Dios. Es inútil. Y la prueba la podemos ver con la gente que no conoce a Dios, que por más esfuerzos que hacen por construir una familia, pues llega el momento en que la familia se desintegra por drogas, por asuntos de la sexualidad, por narcotráfico, por muchas cosas, porque papá y mamá se divorciaron, se desintegró la familia. Entonces es inútil construir una casa o una familia sin Dios. En otras palabras, sería inútil construir la familia sin la aplicación de los principios, consejos que la Biblia establece para la familia. Versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este mismo versículo 2, en la versión Palabra de Dios para Todos, está mucho más claro. Se lo voy a leer en esta otra versión, Salmo 127, 2. Dice, ¿pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento? Porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Ahora, ¿es malo trabajar? No. Notemos que la Escritura no está diciendo que no se debe de trabajar, sino más bien lo que la Escritura está diciendo es que se trabaje con tal afán que se haga a un lado a Dios y a su palabra. Eso es lo que realmente está diciendo. Hay que trabajar, porque también la Biblia en otra parte dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces,
Meditemos en esta pregunta, mis hermanos, respecto de este versículo que acabo de leer. Porque yo decía ayer, todo tiene un balance, ¿eh? Todo tiene un balance. Hay que trabajar sin descuidar la familia y sin descuidar mi responsabilidad de servicio hacia la obra de Dios. ¿Estamos claros en eso? Pregunta entonces, ¿de qué le sirve a un hombre que se levante, o a una mujer que se levante de madrugada a trabajar y llegue tarde a casa solo para comer el pan, el alimento que es el producto del esfuerzo de su trabajo y que lo ha ganado con el sudor de su frente, si Dios y sus principios no están en el proceso de la edificación de la familia? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Yo decía en estos días, es bueno trabajar, pero con su balance, porque luego el asunto es que alguien trabaja y trabaja con tal afán, porque dicen, es que quiero tener un mejor nivel de vida. Eso es bueno, hay que tener un mejor nivel de vida, porque el cristiano es llamado también a vivir en la excelencia que Dios nos da, con la sabiduría que Dios nos da. Pero hacer a un lado los principios de Dios, ahí está el peligro y ahí está la tentación y ahí está el pecado precisamente. Por eso las familias cristianas se están divorciando, porque hacen a un lado a Dios y se afanan en el trabajo y en el trabajo. ¿Verdad? Espero no sea su caso. Y si es su caso, mi hermano, hay que corregir. Hay que alinearnos, hay que balancearnos, ¿sí? Yo no sé si ustedes han escuchado, les pongo así entre paréntesis, hablando de balance. No sé si ustedes han escuchado que por ahí la carta de Pablo a los romanos es llamada también la columna vertebral del cristianismo. ¿Han oído eso? ¿Alguien sabe por qué es nombrada la columna vertebral del cristianismo? Ahí se basa nuestra salvación. Bueno, porque ahí en esa carta de Pablo a los romanos está todo el balance que tiene que ver con el cristianismo. Asimismo, como la columna vertebral del ser humano me permite a mí estar en estos momentos de pie y estoy en un balance. Noten ustedes que no me voy para un lado ni para otro, porque la función de la columna vertebral es justamente establecernos en un balance. ¿Sí? Si mi columna vertebral estuviera torcida, entonces yo me pudiera ir para un lado o para el otro, no tuviera la capacidad para sostenerme en un equilibrio. ¿Sí? Entonces, así como la columna del cuerpo humano, así la palabra de Dios, los consejos que Dios establece a través de Pablo en la carta a los romanos, así nos dan un balance y un equilibrio en la vida cristiana, ¿sí? Que es ahí donde debemos de caminar. La salvación por fe y no por obras. Justificados pues por la fe, dijo Pablo en el capítulo 5, tenemos paz para con Dios. Y usted estudia toda la carta a los romanos y usted va a encontrar un balance en la vida cristiana, de tal forma que le va a ayudar a no irse a un extremo o a otro, sino mantenerse en un balance. Entonces, lo mismo sucede en la familia cristiana. Hay que mantenernos en un balance, mis hermanos, para no irnos a un extremo ni a otro, porque todo extremo es peligroso. ¿Sí? Entonces, ¿de qué le sirve a un hombre que se levante temprano? Es que estoy trabajando para tener un mejor nivel de vida, sí, y la educación espiritual de tus hijos, ¿dónde queda, mi hermano, mi hermana? ¿Dónde queda? Nos afanamos tanto porque nuestros hijos tengan lo mejor materialmente hablando y nos olvidamos de lo que es fundamental, que es el fundamento de la palabra de Dios en el corazón de ellos. Versículo 3, estamos en Salmo 127, versículo 3. He aquí, dice el sabio Salomón, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos, hermanos, son nuestra descendencia, son nuestra próxima generación.
Y así como en aquel tiempo, escuchen esto, hoy, como en el tiempo de Salomón cuando escribió este salmo, representa una de las más grandes bendiciones que Dios le ha dado al ser humano, los hijos. Yo me siento bendecido. Dios me dio 3 hijos, ¿verdad? Y me siento bendecido porque fue la herencia que Dios me dio y a través de la cual yo he aprendido. Por lo tanto, a los padres de familia que tenemos hijos bajo nuestra responsabilidad, se nos delegó una de las responsabilidades más grandes que el ser humano pueda tener, que es la obra más maravillosa y más valiosa, que es la edificación de la vida de nuestros hijos, la edificación espiritual en la vida de nuestros hijos. Versículo 4. Como saetas o flechas en mano de valientes, en mano del valiente. Escuchen esto, mis hermanos. La educación espiritual de nuestros hijos, la crianza de nuestros hijos es para valientes, no para cobardes. De hecho, yo tengo un libro que el simple título dice mucho. El simple título dice mucho. El título se llama Ser padre no es para cobardes. No sé si estarán de acuerdo conmigo, padres de familia. Los cobardes, ¿saben lo que hacen? Abandonan a la familia cuando ya sus expectativas no fueron satisfechas. El que es cobarde, él empieza a argumentar y decir, ya tú y yo, mujer, ya no la llevamos bien, así que nos vamos a divorciar y los únicos que sufren son los hijos. Por eso aquí Salomón dice, ellos son como flechas en manos de valientes. Que ser padre no es para cobardes, es para valientes. ¿Cuántos valientes habrá aquí? 2, 3, 4. Los demás no. Levante su mano que sea por fe. Como saetas en mano de valientes, así son los hijos sabidos en la juventud. Es decir, nuestros hijos son esas flechas en nuestras manos que deben de ser lanzadas con el fin de que den en un blanco perfecto en los asuntos de la vida diaria. Yo no voy a lanzar a mi hijo como una flecha que dé en el blanco de las drogas. ¿Quién quisiera eso? O en el blanco de las pandillas. Sin embargo, hay padres tan necios, tan negligentes, que luego invitan al hijo y le dicen, véngase mijo, vamos a la cantina y tómese unos tragos conmigo para que se haga hombre. Lo único que está haciendo ese padre necio, negligente y tonto es lanzar esa flecha para pegar en un blanco que el día de mañana se va a arrepentir de haber lanzado esa flecha hacia ese blanco, que son las drogas. Por eso el día de hoy los hijos, muchos de ellos andan viviendo en las drogas, en el alcohol, porque no nos damos el tiempo de lanzarlos, educarlos, a agarrar bien el arco y mirar el blanco de la palabra y mirar bien el blanco de Jesús, la meta que es Jesús, y encaminar hacia esa meta a nuestros hijos. Los lanzamos a donde, a ver a dónde pega. No, mis hermanos, es una gran responsabilidad nuestros hijos, ¿verdad? Deben ser lanzados con el fin de dar en el blanco perfecto de la vida, y cuando esto no sucede, cuando nuestros hijos no dan en el blanco perfecto de los fundamentos de la palabra de Dios, es entre otras razones porque como padres no nos hemos dado el tiempo, no nos hemos tomado el tiempo para conversar con ellos, para conocerlos, para instruirlos adecuadamente, razón por la cual el día de hoy hay padres de familia que han exclamado con mucho dolor en su corazón. Yo lo he escuchado, que han dicho, ¿qué pecados cometí para tener esta clase de hijos? ¿Quién sabe? Yo no sé. Dice por ahí un principio en la Biblia que todo lo que se siembra, se cosecha. Es posible que no sembramos adecuadamente, ¿verdad? Aquí hay un balance, ¿eh? Hay un balance en todo, porque yo les decía, yo sembré en mis hijos desde que eran niños.
Eran unos niños cuando yo empecé a sembrar la palabra de Dios en ellos. Pero a la etapa de la adolescencia, uno de ellos se me fue al mundo. Pero déjeme decirle, no fue por falta de instrucción, no fue por falta de disciplina, no fue por falta de ejemplo, no fue por falta de oración. Porque cuando uno como padre hace y desarrolla en ellos nuestras responsabilidades, y aún a pesar de eso, ellos toman un rumbo diferente, pues es bajo su riesgo y responsabilidad, como el hijo pródigo. Yo le aseguro, ustedes estudian la historia del hijo pródigo, y yo le aseguro que papá no quería darle la herencia. De hecho, hubo una discusión ahí entre ellos. Oye, hijo, no estás en edad, a mí dame mi herencia. Yo necesito lo que me corresponde, dámelo. Oye, hijo, es que mira, tú todavía no llegas a la edad adecuada de poder recibir. Yo quiero mi herencia. Y bueno, el padre, con el dolor de su corazón, se la dio. Pero déjenme decirles, ese padre siempre estuvo clamando a Dios por su hijo, por el regreso de su hijo. ¿Regresó el hijo, sí o no? Y regresó hecho pedazos. Porque el mundo, allá afuera, el mundo no nos va a tratar bien. Comió de la comida más inmunda que en aquel tiempo y todavía los judíos podían haber experimentado, comer la comida de los cerdos. Y tal vez revolcarse en la suciedad de los cerdos. Así regresó. Mi hijo así regresó. Pero regresó. Eso es una bendición. ¿Cuántos hijos no regresan? ¿Verdad? Le voy a leer estos mismos versículos, Salmo 127:1 en adelante, en otra versión que nos va a quedar mucho más claro este consejo de Salomón a la familia. Dice así, Salmo 127:1 en la versión Palabra de Dios para Todos. Si el Señor no construye la casa, los constructores pierden el tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano, se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Versículo 3. Los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Los hijos de un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. ¿Cómo vamos hasta aquí, padres de familia? ¿Cuánto conoces a tus hijos? Hasta hoy. Cada quien sabe. Bueno, yo le voy a dar a continuación 10 consejos básicos para echar a perder a su hijo o a su hija. ¿Cómo está eso? 10 consejos básicos para echar a... ¿Quién quiere echar a perder a sus hijos? Levante la mano. Nadie. Yo no quiero echar a perder a mis hijos, por el contrario. Yo quiero que mis hijos sean hijos que aman a Dios, que tuvieron un encuentro con Dios, hijos que pueden caminar en los caminos. Ese es el deseo de mi corazón. Ningún padre en pleno uso de sus facultades quiere echar a perder a sus hijos. Nadie queremos lo mejor para ellos. Bueno, por eso hay que instruirnos. Pero si alguno eventualmente dijera, no, yo sí quiero echar a perder a mis hijos, bueno, pues ahí le van 10 consejos. Anótelo si usted quiere echarlo a perder. Número 1. Comience por darle a su hijo durante la infancia todo lo que le pida. ¿Quiere echarlo a perder? Dele todo lo que le pida. Aunque todavía no sepa manejar el teléfono, usted dele su teléfono o su iPad. Que no lo sé, aquí está, amigo, para que se eche a perder, ¿verdad? Obviamente estoy hablando en un tono sarcástico, Si alguno quisiera echarlo a perder, ya sabe cómo, ¿sí? Así crecerá con la falsa idea de que todo mundo le tiene que servir. Consejo número 1. Consejo número 2. Cuando su hijo aprenda malas palabras fuertes que suenan mal, celébrele, apláudale. ¡Qué bueno, mi hijo! Va aprendiendo bien. Celébrele el chiste. Así crecerá su hijo sabiendo que es muy gracioso, y eso lo estimulará a aprender otra clase de groserías que le sacarán a usted de quicio en unos cuantos años. En una ocasión
hablando de este consejo, el papá siempre se dirigía a sus hijos. Este es un caso de la vida real y un caso de la iglesia cristiana. Yo me di cuenta por el hijo, que me dijo: mi papá es uno en la iglesia y es otro en la casa. Antes de decirnos una palabra buena, nos dice 20 malas. Hijo de tu quién sabe cuántas mamás. Y de ahí no los bajaba, de tontos, y usted sabe todas esas palabras, ¿no? Entonces, de repente el niño va creciendo, escuchando todas esas palabras groseras. Y un día el hijo le dice al papá: pues no seas hijo de tu mamá, papá, punto suspensivo. No, pues el papá se enojó. Y el hijo, con toda autoridad, le dijo: ¿por qué me reclamas si tú me enseñaste? Ser padre, mis hermanos, no es para cobardes, es para valientes. Así que si usted quiere echar a perder a su hijo, celébrele todas sus groserías que diga. No lo corrija. No le diga que eso son palabras malas. No, celébreselas, apláudale. Es más, enséñale otras, si lo quiere echar a perder. Número 3. Este está bueno, Escuchen esto, padres de familia. Nunca, ¿quieres echar a perder a tu hijo? Nunca le des educación espiritual. Nunca se la des. Es más, ni permitas que se la den ahí en la iglesia, el domingo que vienes a la iglesia. Espera a que tu niño cumpla 21 años y le nazca ir a la iglesia y decida él por sí mismo si acepta la instrucción de la Biblia o no. Pero tú nunca se la enseñes. No se la enseñes. Y estoy seguro que si nunca le enseñan los principios espirituales, la educación espiritual, estoy bien seguro que lo echarás a perder. Porque de eso se trata, de echar a perder a nuestros hijos, ¿no? Número 4. Evite usted el uso de la palabra malo o pecado, porque pues según dicen los psicólogos, pueden crear en ellos un complejo de inferioridad o culpabilidad. No le digas que la fornicación es pecado, porque lo puedes traumar, por poner un ejemplo. No le digas que ver pornografía es malo, no se lo digas, porque lo puedes traumar, puedes crear en él una frustración. Se trata de echarlo a perder. No le digas que eso es pecado. Número 5. Recoge siempre todo lo que tu niña deje tirado en la casa, como son la ropa, los zapatos, los juguetes. Que aprenda bien la lección de dejar siempre la responsabilidad a otros. Y en ese sentido lo estarás echando a perder. Recógele todo. No se preocupe, amigo. Usted haga su tiradero que quiera, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios que mis padres, siendo no cristianos, siempre nos enseñaron este orden que debe de haber en la casa y en las cosas. Hasta la fecha, yo no llego a mi casa y aviento los zapatos para un lado y los zapatos para otro y me quito la camisa y la dejo tirada por ahí, ¿no? Como algunos tienen por costumbre. Y llega la esposa y recoge todo. No, mis hermanos, hay que ser ordenados. Si servimos a un Dios de orden y un Dios de orden nos salvó, hay que ser ordenados, ¿verdad? Entonces, si usted quiere echar a perder a su hijo, pues júntele todo su tiradero que haga, ¿verdad? Número 6. Este está bueno. Se trata de echarlo a perder. Este está muy bueno. Déjele ver en la televisión todo tipo de programas, al igual que todo tipo de revistas, aunque sean revistas pornográficas. Así su cerebro se llenará de inmundicia y asimismo se desarrollará en la vida sin prejuicios y aprenderá los asuntos a través de sus medios, aprenderá los asuntos de la sexualidad. Échenlo a perder. Escuchen esto, mis hermanos, el día de hoy hay padres de familia que dejan que la televisión instruya a sus hijos. Desde luego los está instruyendo mal, porque ¿qué hay de bueno en la televisión hoy? Ya no hay nada. Es más, ni los canales de televisión cristianos tienen nada bueno.
No hay nada bueno tampoco en esos canales que se precian de ser cristianos, porque malinstruyen y adoctrinan mal a la gente de la iglesia. Los echan a perder, haciéndoles pensar que el evangelio consiste solamente en dinero, dinero y más dinero. Bueno, ¿quiere echar a perder a su hijo? Pues permítale que vea todo lo que quiera ver en la televisión o en la internet. No le ponga ninguna restricción y le aseguro que con eso lo echará a perder. ¿Cuántos quieren echar a perder a sus hijos? Déjenle ver en la televisión todo tipo de programas. 7. ¿Quiere echar a perder usted a su hijo? Tenga constantes pleitos y desacuerdos con su cónyuge, esposa o esposo. Pleiteese todos los días. Es más, antes de venir a la iglesia, si quiere echar a perder a su hijo, no se la pierda antes de venir a la iglesia, de tener un buen pleito con su esposa, y donde los hijos, asegúrese que los hijos lo estén viendo, los estén viendo cómo se pelean y todo lo que se dice. Asegúrese bien, para que entonces lo pueda echar a perder. Así ellos no crecerán con el terrible choque emocional cuando venga el divorcio o la separación. Porque cuando un matrimonio vive constantemente peleándose, inconscientemente los niños empiezan a guardar en su corazón: papá y mamá tarde o temprano se separan. Y ya no les viene a ellos un choque emocional. Por el contrario, dicen: no, pues eso ya lo esperaba. Es más, déjenme decirle una cosa. Yo he recibido jóvenes en la consejería que me comparten todos los pleitos de mamá y papá, que me dicen: pastor, por favor hable con ellos y mejor que se divorcien. Ya no pueden vivir juntos. Ellos mismos están proponiendo el divorcio a los padres. Entonces yo llamo a los padres: oye, ¿dónde tienes el cerebro? Estoy hablando de matrimonios que están en una iglesia, que van a una iglesia. Si serán nacidos de nuevo, yo no sé. Pero sí les aclaro una cosa: no todo el que llega a una iglesia, por el simple hecho de venir a la iglesia, es cristiano nacido de nuevo. Porque el que es cristiano nacido de nuevo está sujeto y sometido a los mandamientos de Dios y se rige por ellos. El que no es nacido de nuevo, no le importan los mandamientos de Dios. 8. Seguimos adelante. Dele todo el dinero que le pida, cúmplale todos sus caprichos, pues si usted se los niega, podría crear en su hijo complejos o frustraciones. Mire, mi nieto está por cumplir, tiene 2 años y 8 meses. ¿Sí? Y ya le enseñaron a decir money. Money. Give me money. Entonces, y bueno, ahí es donde mi esposa, como mi ayuda idónea, que me confronta, y pues yo, como es mi primer nieto y lo quiero mucho, cuando me dice give me money, pues yo saco mi cartera y le doy money. Me dice mi esposa: ¿sabes qué? Puedes estarle haciendo daño, ten cuidado. Ten cuidado. Y puedo echarlo a perder. Bueno, si usted quiere echar a perder a su hijo o a su hija, denle todo el dinero que le pida. Ah, no, papá, a mí no me compres tenis en Walmart. Yo quiero tenis de marca, Nike, ¿verdad? O una camisa de marca, o un pantalón de marca. Oye, pero es que cuesta mucho. Si quieres, y si no, no. Ándele pues, amigo, le voy a comprar sus tenis de marca. Lo estás echando a perder. Mucho cuidado. 9. Vamos adelante. 9. Póngase en todo momento de su parte, aunque usted sepa que cometió un error contra el vecino. Pero póngase de su lado, ¿verdad? Que ofendió al vecino, o que ofendió al profesor de la escuela, o que le faltó al respeto al servidor de la iglesia, o que le faltó al respeto al policía o al pastor de la iglesia. Usted póngase de su parte y lo echará a perder.
bajo el argumento de que su hijo no quiebra ni un plato. Porque a veces eso decimos, ¿no? No, mi hijo es incapaz de hacer lo que hace. No, mi hijo es tan bueno y tan santo que yo no creo que mi hijo le haya faltado el respeto al pastor o al policía o al maestro de la escuela. No. Lo que pasa es que le tienen mala idea a mi hijo, a mi hija. Y 10, finalmente, si usted quiere echar a perder a su hijo, nunca se preocupe, padre de familia, por darle un buen ejemplo. Cuando alguien le busque por teléfono o le toquen a la puerta, dígale a su hijo que les diga que no está. Que tocan a la puerta y ya luego ves ahí, diles que no estoy. O llaman por el teléfono y diles que no estoy. ¿Sí? Entonces, desde pequeños ellos aprenderán a salir de apuros a través de las mentiras. Bueno, luego de seguir al pie de la letra cada una de estas instrucciones, prepárese, porque usted se habrá convertido, de su hijo habrá hecho un buen delincuente de esta sociedad, la cual ya sabemos con tristeza que es una sociedad que está echada a perder. Entonces, la pregunta que hice al principio: ¿cuánto realmente conocemos a nuestros hijos? ¿Cuánto realmente lo conocemos? ¿Cuánto los conocen? Y los hijos, ¿cuánto realmente conocen a papá y mamá? ¿Estamos aprendiendo, sí o no? ¿Sí? Bueno, ahí en el primer libro de la Biblia encontramos todo lo que es la creación de Dios, los cielos, la tierra, pero también encontramos ahí, escuchen esto, lo que fue la máxima creación de Dios, que fue el hombre, al cual Dios lo bendijo y le dio instrucciones para que formara la familia. Es decir, la familia ha estado siempre en el corazón de Dios desde el principio de la creación. Escuchen, es algo de lo más sagrado para Dios, la familia. La familia no fue el invento de los humanos. La familia fue algo que nació en el corazón de Dios. Por lo tanto, la familia es algo muy sagrado, muy preciado para Dios. Por lo tanto, una de nuestras principales responsabilidades como padres de familia, escuchen, no es el trabajo. Una de mis principales responsabilidades no es darle de comer a mis hijos, tenerles donde vivir y ahí tenerles lo necesario. No es la prioridad. Nuestra principal responsabilidad como padres es cuidarlos y en ese sentido hacer de nuestra familia una familia temerosa de Dios, sin dejar de proveerles lo que ellos necesitan. Pero lo primero es enseñarles a tener un temor de Dios, a tener un respeto por Dios. Ese es el principio prioritario para nosotros los padres de familia, ¿sí o no? No todos dijeron amén, porque no todos están convencidos, pero bueno, cada quien sus prioridades. La Biblia dice esto, no lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿verdad? Porque es la herencia que Dios nos dejó y por la que algún día, escuchen esto mis hermanos, Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Cuántos me dijiste que tenías? 2. Un día va a venir el Señor y te va a preguntar. ¿Cuál es tu nombre? Julio. ¿Y tu esposa? Elisa. Julio y Elisa, a ver, vengan a cuentas. ¿Qué hicieron con sus 2 hijos? ¿Qué hicieron? ¿Qué le enseñaste? A eso me refiero. No te va a preguntar, oye, ¿le compraste las botas que quería? ¿Le diste de comer? Tú tienes 2, ¿verdad, Luis? Te va a preguntar un día el Señor, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Qué le vas a responder? ¿Hacia dónde enfocaste la flecha como valiente? No, pues ahí se va, pues es más, Señor, pues ni siquiera iba a la iglesia, porque pues tenía mucho trabajo, Señor, tú sabes, hay que atender a los hijos, hay que darles un buen nivel de vida para que los hijos aprendan. Sí, van a aprender, les vas a proveer todo lo materialmente hablando, pero se te van a ir al mundo.
se te van a ir al mundo. Por eso yo quiero insistir en esto, mis hermanos. Es de suma importancia que llevemos a nuestros hijos. Si tú estás seguro que tu hijo no ha nacido de nuevo, es muy importante que lo llevemos a esa experiencia de su nuevo nacimiento. Porque cuando ellos nacen de nuevo, todo cambia. Todo cambia. Su enfoque ya no es el mundo, su enfoque es Dios. Si no, piense cuando usted conoció al Señor. ¿Cómo eras antes de conocer al Señor, mi hermano? Nomás hizo así. Con eso le digo todo. Y esto trae consecuencias, ¿verdad? Ahora, ese es el caso de él, pero ¿cuál es tu caso, por ejemplo? ¿De dónde te sacó el Señor? De la basura, literalmente, de la inmundicia, igual que a mí. Pero fíjense cómo una vez que el Señor nos rescata de la vana manera de vivir en la que vivíamos y nos traslada del reino de las tinieblas a su luz admirable, nuestro enfoque ya no es el mundo, ya no es esto. Nuestro enfoque es Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Bueno, lo mismo que pasó contigo es necesario que pase con nuestros hijos que todavía no conocen al Señor. 10 años mi hijo en las drogas, orando por él. Yo no podía hacer nada. Una ocasión, en nuestra congregación allá en Guadalajara, empezamos a desarrollar una serie hablando de la familia precisamente. Y después de predicar yo, un mensaje que me tocó predicar, no faltan los hermanitos ahí legalistas. Mi hijo en ese tiempo andaba en el mundo, ¿verdad? Entonces yo termino de predicar un mensaje hablando consejos muy parecidos a estos, y al final lo primero que hace el hermanito viene conmigo y me dice: oye, ¿tú con qué autoridad hablas acerca de la familia cuando tu hijo anda allá en las drogas? Le dije: ay mi hermano, Dios te haga un santo. Le dije: mira, debo aclararte que mi hijo no está allá porque yo quiero que esté allá. Yo quiero que esté aquí en los caminos del Señor, y para eso lo he instruido, y para eso lo he disciplinado, y para eso le he dado ejemplo. Pero él ha hecho una decisión. Él decidió irse al mundo, pero su voluntad se lo llevó, y su voluntad lo va a regresar un día. Y esa era mi esperanza, y era mi fe puesta en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Yo dije: Señor, un día. Y yo a veces, mire, usted no se imagina lo que se siente aquí adentro, en el corazón, cuando usted ve llegar a su hijo. Yo veía llegar a mi hijo y yo decía, yo lo veía así, venía todo fumigado por la droga. Yo lo veía. Y déjeme decirle, no se siente bonito. Yo no quería traerlo allá. Pero este hermanito inconsciente, ¿o quién quiere traer a sus hijos allá? ¿Qué acaso no nos esforzamos por hijo, atiende a la instrucción de la Biblia, no te eches a perder así? Bueno, cuando él nació de nuevo, mis hermanos, cambió todo totalmente, dio un giro de 180 grados, totalmente. Usted lo ve ahora es un ministro de alabanza él, ¿sí? Totalmente diferente. Y como este ejemplo le puedo contar un montón de ejemplos, ¿verdad? Pero el punto es atendernos a cuidar a nuestra familia. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas. La Biblia habla que todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo. Lo dijo Pablo. ¿Sí? Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo. Ahí en el tribunal de Jesucristo no es el juicio final, ¿eh? Ahí en el tribunal de Jesucristo se nos van a dar recompensas. Esas recompensas las recibirás en función a lo que hiciste aquí en la tierra, para el servicio de tu casa y el servicio que prestaste en tu familia también. Ahí se te va a dar la recompensa. Y el Señor te va a preguntar: ¿qué hiciste con tus hijos?
¿Qué hiciste con los dones, talentos y capacidades que te di para que sirvieras en la iglesia? Y entonces ahí tú vas a escuchar que el Señor te diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O vas a escuchar la segunda sentencia: siervo malo y negligente. ¿Escuchó esas palabras de Jesús? Entonces, vamos a recibir nuestras recompensas de acuerdo a lo que hayamos hecho con nuestros hijos. Entonces, en Génesis 1, 27 y 28, sigo adelante leyendo estos versículos. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No creó a Adán y Adán, ni Eva y Eva, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, o sea, sean fértiles, produzcan, lleven fruto. Y luego dice: multiplíquense, o sea, aumenten la familia criando hijos. No es lo mismo, ya lo dije yo en días pasados, no es lo mismo engendrar que criar, ¿verdad que no? Engendrar significa traer a la existencia o dar la vida física, y eso es bien fácil hacerlo, traer a la vida física al ser humano. Pero criar habla de cuidar en todo tiempo, habla de alimentarlos, habla de formarlos, habla de educarlos, habla de instruirlos, habla de amarlos. Criar. Y realmente la función de nosotros como padres es criar a nuestros hijos. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿la crianza y el cuidado de los hijos será responsabilidad únicamente de mamá? De los dos. Es de los dos. ¿La crianza y el cuidado de los hijos consistirá solamente en darles de comer y vestir? No. Dice versículo 28: llenen la tierra, sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Entonces, la sociedad actual maneja un eslogan o una frase así que suena bien, pero hay que ver qué tan cierta es. La sociedad dice: la familia es el pilar básico de nuestra sociedad. ¿Qué hace un pilar? Un pilar sostiene una plataforma. Estos pilares están sosteniendo ese techo, ¿verdad? El cimiento sostiene todo el edificio, pero los pilares sostienen ese techo. Pero la sociedad dice: la familia, un pilar básico de esta sociedad. En otras palabras, un pilar que pueda sostener la sociedad. ¿Qué tan real y objetiva será esta afirmación a la luz de la realidad de nuestra sociedad actual? Realmente la familia, así como dice esta expresión o este bonito eslogan, ¿la familia será un pilar en esta sociedad? Yo les decía ayer, en el 95 este estado de Minnesota se ganó honrosamente el título de la ciudad del asesinato, ciudad de asesinos. No sé cómo sea ahora. Entonces, si esta sociedad dice que es el pilar, la familia es el pilar básico, ¿con asesinos se está sosteniendo esta sociedad? No. Y bueno, un poquito más personal, si este eslogan se oye bien, la familia pilar básico de nuestra sociedad, la pregunta para nosotros sería: ¿mi familia calificaría para ser la clase de familia que pueda ser un pilar básico de esta sociedad? Que pueda sostener adecuadamente esta sociedad. ¿Quién sabe? Cada quien sabe cómo está su familia. Como padres cristianos podemos afirmar que mi familia es una familia temerosa de Dios. Bueno, cada quien lo va determinando. Entonces, necesitamos cuidar nuestra familia y como padres cristianos usar las herramientas básicas que tenemos la responsabilidad de poner en práctica, es decir, usar todas las herramientas que Dios nos ha dado, ha puesto a nuestro alcance para poder educar adecuadamente a nuestros hijos y conocerlos. Y esa herramienta, una de las herramientas básicas es la palabra de Dios. No son los libros de psicología o los libros que luego salen por ahí. ¿Quieres tener éxito en tu familia? Sigue al pie de la letra estos pasos que aquí te presentamos como un buen motivador, ¿no? Entonces,
Vamos ahí a Deuteronomio capítulo 6 rápidamente. Deuteronomio capítulo 6. Ayer estudiamos casi todo el capítulo 5, hablando de todos los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Y mire, después de darle todos esos mandamientos, el capítulo 6, mire lo que dice, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñasen para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que teman a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. No nada más el domingo hay que guardar los mandamientos. Es que el domingo es el día del Señor, nada más ese día me voy a portar bien y mañana me porto como me dé la gana. No, es todos los días. Dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Están sobre tu corazón. ¿Qué? Las palabras de Dios. Versículo 7. Y las repetirás, ¿a quién? ¿Al vecino? Primero a nuestros hijos. Por eso yo decía ayer, nuestro primer ministerio de servicio es a Dios sirviendo a nuestros hijos. ¿Cómo? Repitiéndoles la palabra de Dios. Y las repetirás a tus hijos. A veces somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Es decir, andamos ahí evangelizando a medio mundo y nuestra familia se está perdiendo, se está yendo al infierno. No, las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Siempre al levantarse, tus hijos, ¿ya le diste gracias a Dios? Vente, hijo. Yo ya estoy enseñando a mi nieto. Véngase mi niño, cuando llegue a mi casa, vamos a orar por los alimentos. No hay que ser como los burritos que nomás comen y comen. Vamos a darle gracias a Dios. Ya le empezamos a leer la Biblia. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? Pregunta entonces, padres de familia, ¿cuánto realmente conocemos a nuestros hijos? ¿Cuánto realmente conoces a tus hijos? Vamos a Proverbios 27-23 rápido. Vamos rápido, Proverbios 27-23, vamos a escudriñar este versículo. Lo leo rápido. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. La palabra diligente habla de una persona cuidadosa en lo que hace y que todo lo que hace lo hace con excelencia, con exactitud. Habla de una persona que es activa y vuelvo a repetir, y excelente en todo lo que hace. Y aquí está diciendo Salomón, sé diligente en conocer. Lo contrario a diligente, ¿qué es? Negligente. No dice ahí negligente. Sé negligente en conocer el estado de tus ovejas. Se oiría mal, ¿verdad? No. Sé diligente, sé cuidadoso, sé constante en todo lo que haces, en el conocer a tus hijos. Y luego habla, sé diligente, segunda palabra, en conocer. Significa examinar el corazón de tus hijos, el corazón de tu esposa, y la esposa examinar el corazón de su esposo. Sé diligente en conocer, examinar hasta descubrir.
así se traduce conocer, y luego añade otra palabra que dice, en conocer el estado, que habla de la condición física, emocional, sentimental, espiritual, sexual de nuestros hijos. Sé diligente en conocer el estado espiritual, emocional, sentimental, sexual de nuestros hijos. ¿Cuánto de la sexualidad de tus hijos conoces? Podría darles algunos ejemplos, pero no tenemos mucho tiempo. Sé diligente en conocer el estado, y luego habla de otra palabra, ovejas. La palabra ovejas se usa aquí en sentido figurado para referirse a personas o a quienes somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? La Biblia nos habla figuradamente que Dios nos puso como sus ovejas. Bueno, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, ¿verdad? Voy a parafrasear este versículo y lo podemos leer de esta manera. Sé diligente, sé cuidadoso, sé exacto, excelente en conocer, en examinar hasta descubrir el estado, la condición física, emocional, sentimental, espiritual y sexual que implica conocer sus sentimientos, sus deseos, sus pensamientos, su sexualidad de tus ovejas, de tus hijos, los cuales Dios puso bajo tu protección y tu cuidado. ¿Cuánto los conoces? ¿Cuánto conocemos sus sentimientos? Hace un momento le preguntaba a Julie, le preguntaba, ¿amas a tu papá? Y no vaciló, no me dijo, pues lo voy a pensar, se me hace que sí. Inmediatamente me dijo, sí lo amo. Y eso, amar a alguien, significa que lo amas porque lo conoces. Nadie ama a quien no conoce, ¿verdad que no? ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Por qué lo conoces? Porque, mejor dicho, ¿cuántos aman a Dios? Lo amamos porque lo conocemos, ¿verdad? Es lo mismo con los padres, ¿sí? Entonces, dice Proverbios 27-23, asegúrate de saber cómo están tus rebaños y cuida mucho por tus ovejas. Otra versión dice, mantente al tanto de tus ovejas y preocúpate por tus rebaños. ¿Sí? ¿Cómo sabremos y cómo nos aseguraremos que nos mantenemos al tanto de la condición de nuestros hijos? ¿Cómo sabemos que conocemos a nuestros hijos? Hay dos respuestas. La primera es dialogando con ellos, hablando con nuestros hijos, lo mismo que con la esposa. Así es como nos vamos a conocer. Mire, si yo le hablo por teléfono a mi esposa en este momento, inmediatamente ella se va a dar cuenta que soy yo. Tengo 36 años, duré 3 años de novio con ella y voy a cumplir 34 años de matrimonio con ella. ¿Usted cree que no me conoce? Me conoce hasta en el pensamiento. Es más, yo veo a mi esposa y yo sé cuando ella se siente mal, se siente enferma. Yo la veo hasta por el mero semblante y ella a mí. ¿Por qué cree? Porque tenemos tanto tiempo conviviendo juntos, ¿verdad? Entonces, porque dialogamos, porque hablamos, ¿sí? A veces yo la veo y yo digo, tú necesitas esto. ¿Cómo lo supiste? Porque te conozco, porque dialogamos ella y yo. Entonces, ¿cómo podemos conocer la condición de nuestros hijos? La respuesta es hablando, dialogando con ellos. Y la pregunta sería, padre de familia, ¿hablas con tus hijos o simplemente les hablas a tus hijos? Ven para acá, haz esto, haz aquello. No. ¿Hablas con tus hijos o les hablas a tus hijos? Es muy diferente, ¿eh? Es muy importante saber hablar con mis hijos y no simplemente hablarles a mis hijos o a mi esposa. ¿Le hablas a tu esposa o hablas con tu esposa? Fíjese cómo a veces llegamos del trabajo y luego, ¿ya está la comida? ¿A qué hora me vas a servir de comer? ¿Hiciste esto? ¿Hiciste aquello? Eso es hablarle a la esposa, no hablar con la esposa, porque hablar con la esposa significa,
Oye, ¿cómo te fue en este día? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Quieres que ore por ti? Mire, yo he desarrollado, y ahí se los paso, varones. Mi esposa y yo hemos desarrollado un buen hábito. Hay buenos hábitos y hay malos hábitos. Hemos desarrollado el buen hábito de orar juntos. Y ella no necesita decirme, oye, ¿puedes orar por mí? No. Yo simplemente en mi momento de oración, de repente me pongo de pie, voy con ella, la abrazo y empiezo a orar por ella. Y luego hablo con ella. No le hablo a ella, hablo con ella. Lo mismo es con los hijos. No hay que hablarles nomás a los hijos, hay que hablar con los hijos. La segunda respuesta, ¿cómo podemos conocer el estado, la condición sentimental, emocional y sexual de nuestros hijos? Instruyéndonos. Esto es muy importante, mis hermanos. Instruyéndonos e instruyéndoles con la palabra. ¿Sí? Algunos de nuestros hijos tienen conductas y comportamientos que no nos agradan, que no agradan a Dios tampoco, porque nosotros no nos hemos tomado el tiempo para instruirnos nosotros primero y luego instruirnos a ellos, porque además no estamos dispuestos a pagar el precio. Y preferimos entonces que sea la televisión, el internet o los mejores amigos que sean los encargados de instruir a nuestros hijos, y claro está, pues lo están haciendo mal. Hasta les decimos, mi hijo, vaya y prenda la computadora, porque ahorita estoy hablando con el pastor, ahorita estoy haciendo esto, ahorita estoy haciendo la comida, ahorita estoy haciendo esto, ahorita vaya y instruyas en el internet. Se va a instruir mal, ¿verdad? Un versículo que todos conocemos, Oseas 4:6, y voy aquí ya a la recta final de este mensaje, ¿sí? Casi la recta final. Oseas 4:6, vamos ahí. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué le pasó al pueblo? Fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento? ¿De las cosas de este mundo? No, el conocimiento de Dios. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Este es un profeta que estaba hablando en nombre de Dios. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban, y cuando decían así dice el Señor, era Dios mismo hablando, Y entonces Dios está hablando a través del profeta Oseas y le está diciendo al pueblo, fueron destruidos porque les faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento de Dios, yo los echaré del sacerdocio, porque olvidaron la ley de Dios, también yo me olvidaré de sus hijos. Wow, esto está tremendo, mis hermanos. Que Dios se olvide de mis hijos porque yo rechacé el conocimiento de Dios y la ley de Dios. Eso es cruel, eso es malo. Sacerdote, porque dice, te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios, y también me olvidaré de tus hijos. Sacerdote, la traducción primaria de esta palabra sacerdote significa, o uno de los oficios principales del sacerdote en el Antiguo Testamento era ser un mediador o un representante, como lo hace un abogado en una corte. En otras palabras, el sacerdote, mis hermanos, era el representante de Dios ante el pueblo y del pueblo ante Dios. Esa era la función principal de un sacerdote, ser el representante de Dios ante el pueblo y del pueblo ante Dios. Y escuche esto, no cualquiera podía ejercer el oficio de sacerdote, de mediador. Los sacerdotes ejercían este oficio sacerdotal solamente los llamados por Dios, los que Dios llamaba, como lo fue Aarón. Dice la Biblia, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas por los pecados del pueblo. Ese era el oficio de un sacerdote. Y también dice Hebreos 5:4, y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie podía ejercer el oficio de sacerdote si no era llamado por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el sacerdote era el representante de Dios ante el pueblo y del pueblo ante Dios. ¿Estamos claros en esto? Nadie podía ejercer el sacerdocio a menos que fuera llamado por Dios. Dice la Biblia en Primera de Pedro,
capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Oh, aquí ya estamos en el Nuevo Testamento. Dios nos hizo sacerdotes reales. Dice: nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado la misericordia de Dios. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, es que ahora usted y yo somos hechos real sacerdocio, para entonces ejercer el oficio de sacerdotes, de mediadores, de representantes de Dios ante nuestra familia y de nuestra familia ante Dios. No sé si lo está viendo de esa manera. Representantes de Dios ante nuestra familia y de nuestra familia ante Dios. Como sacerdotes del hogar, escuchen esto, mis hermanos. Como sacerdotes del hogar, debemos vestirnos con las vestiduras de un sacerdote. Por cierto, las vestiduras de un sacerdote significan autoridad para ejercer el oficio. ¿Sí? Dice ahí la escritura en el Antiguo Testamento, en Éxodo, ya no tengo tiempo para escudriñar esas escrituras. En las vestiduras del sacerdote, en la parte de abajo, cuando el sacerdote entraba a ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo, acuérdense, el sacerdote era el representante de Dios ante el pueblo y del pueblo ante Dios. Cuando el sacerdote entraba a ofrecer esos sacrificios con sus vestiduras de sacerdote, dice que en la parte de abajo, en unas orlas o como unas adornos que llevaba en la parte de abajo, le pusieron a las vestiduras sacerdotales unas campanillas. Y dice el oficio sacerdotal en el Antiguo Testamento que cuando el sacerdote andaba por ahí ofreciendo el sacrificio, andaba caminando y ofreciendo el sacrificio por los pecados del pueblo, y las campanillas estaban haciendo su función, un tintineo de las campanitas, ¿no? ¿Qué significaba que las campanillas estuvieran sonando? Que el sacerdote estaba vivo, ejerciendo adecuadamente su función de sacerdote. ¿Sí? Pero cuando el sacerdote entraba a la presencia de Dios en pecado, impuro, al momento de entrar a ofrecer sacrificios por el pueblo, esas campanillas dejaban de tocar, porque el pueblo había muerto ahí por causa del pecado que había en su corazón al ofrecer sacrificios para Dios. Bueno, dice la Biblia que entonces Él nos hizo reyes y sacerdotes. Él nos escogió para ser los sacerdotes de nuestra casa. Necesitamos vestirnos con las vestiduras de un padre de familia, de un sacerdote de familia, para ofrecer sacrificios en favor de nuestra familia. Pero esas campanillas deben de sonar siempre y cuando nosotros como padres de familia vivamos en santidad. No sé si lo alcanzan a apreciar así. Porque cuando tú estás ahí en la presencia del Señor y entras a la presencia del Señor y hay un montón de pecados a los cuales no has renunciado, tus campanillas pueden dejar de sonar porque has muerto espiritualmente. Pregunta: ¿tus campanillas siguen sonando o de plano ya no suenan porque estamos muertos o estás muerto espiritualmente, ejerciendo tu función de sacerdote del hogar? Y a veces ni cuenta nos damos. Y entonces dejamos ya de ejercer nuestra función como verdaderos padres de familia. Y pensamos que estamos ahí. Mire, a lo largo de los años que tengo sirviendo al Señor, me he dado cuenta de cuántos padres de familia llegan a la iglesia, pero de repente así como llegan se van. ¿Dónde andan? Sus campanillas dejaron de sonar, muertos espiritualmente. Porque hicieron de la vida cristiana una vida cristiana religiosa solamente. No hay vida del espíritu. Ya me imagino cómo están sus familias también. Hermanos, somos sacerdotes de nuestro hogar.
Y dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y al faltarnos el conocimiento de los principios de Dios, hay dos consecuencias. El Señor nos echa de nuestro sacerdocio y se olvida de nuestros hijos. ¿Eso quieres para tu familia? Que el Señor te descalifique como sacerdote de tu hogar y además se olvide de tus hijos. Yo no quiero eso. Por lo tanto, tenemos entonces la responsabilidad de vivir nuestra vida cristiana y nuestra vida como sacerdotes del hogar. Tenemos la responsabilidad de vivirla en santidad. Que nuestras campanillas sigan sonando, que nuestra esposa y nuestros hijos sigan viendo en nosotros como sacerdotes del hogar, sigan viendo que somos la cabeza, que estamos funcionando adecuadamente, ejerciendo nuestra función como cabeza del hogar. No que la esposa diga, las campanillas de mi esposo dejaron de sonar, yo voy a tomar las riendas del sacerdocio. No, ese no es el diseño de Dios. ¿Tus campanillas como padre de familia y como sacerdote del hogar siguen sonando o ya pararon de sonar? Buena pregunta, ¿verdad? Cada uno le da respuesta. Dijo Salomón, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tengo más aquí, tengo una serie de estadísticas aquí que hablan de las consecuencias acerca de familias en las cuales los sacerdotes del hogar, la campanilla dejó de sonar, la familia se empieza a desintegrar, por lo menos en California. Dice aquí que un mayor porcentaje de la población que son hispanos, 20 millones no tienen documentos, significa más o menos 68 millones de hispanos, y es el estado con la mayor población de hispanos. El 34% de la población en California, es decir, 12.5 millones de hispanos son menores de 18 años. Y todos esos menores de 18 años, el 53% de las jovencitas hispanas, que son casi 25 millones, quedan embarazadas antes de cumplir 25 años de edad. ¿Todo por qué? Porque no hay un sacerdote del hogar que esté dispuesto a instruir a su familia. Porque no los conocen y además no les interesa conocerlos. Sé diligente, dijo Salomón, Proverbios 27:23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Sé diligente. ¿Entendió el mensaje? ¿Sí lo comprendió el mensaje? Bueno, entonces no tiene excusa ya para decir, es que no sabía yo cómo debía conocer a mi familia. ¿De acuerdo? Oremos al Señor. Les invito a que se pongan de pie. Cierra tus ojos un momento para no distraernos y una vez que oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de poder conocer los mandamientos, tus principios, enseñanzas que tú nos das acerca del buen funcionamiento de la familia, porque tú la diseñaste, la familia, así como tú diseñaste los fundamentos, Señor. Te pido por cada familia representada en este lugar, por cada varón, Señor, de manera personal, Señor. Yo te pido por cada varón. Yo quisiera que hiciéramos algo. Quisiera pedir que vinieran aquí al frente todos los varones y me gustaría orar por ustedes. Vengan, por favor, todos los varones que son cabeza de hogar. Si me ayudan a quitar por favor. Vengan aquí todos los varones, cabeza de hogar. Extiéndanse hacia lo largo. Extiéndanse hacia lo largo. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Tú los has establecido como varones, cabeza de hogar.